El profesor Joel me va a ayudar a leer. Ven para acá, profesor. Venga, pastor. Aquí tenemos al profesor Joel, que nos va a ayudar. Qué alegría, profesor, que me honre con su presencia y me ayude. ¿No sabe leer? No importa. A Ney le ayuda a buscar. A uno que le ayude. Ahí le ayuda. Jesucristo en su palabra nos viene a mostrar algo. Nos viene a decir que ustedes y yo tenemos la oportunidad de hacernos uno con Él. En grupo. ¿Pero en qué grupo? En una congregación. ¿En qué congregación? Repítalo. ¿Cómo dice? Repítale Mateo, usted me lee Lucas. ¿Cómo dice usted, Mateo? El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Observe que es un grupo. Ustedes. Grupo. Ustedes. ¿Cuál será ese grupo? Con la ayuda de Lupita yo quiero detectar cuál es el grupo que Jesucristo se identifica. Dice, quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Se hace uno con el grupo. ¿Cuál es ese grupo? ¿Cómo dice Lucas 10:16? El que a vosotros oye, a mí me oye. Ahora ya no le dice quien lo recibe. El que a ustedes oye, a mí me oye. ¿Será que lo está diciendo los borrachos? El que los escucha a ustedes cuando están borrachos y dicen todas las groserías, a mí me escucha. ¿Será eso? No. Cuando están planificando para matar a alguien, los ladrones, los sinvergüenzas, los asesinos, y hablan, ¿le estamos escuchando a Jesús? Hay un grupo, yo quiero que ustedes se den cuenta que hay un grupo que Jesús se identifica con ellos. Jesús se hace uno con ellos. Al punto, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Siga. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Pero es que está tan unido a ese grupo, que el que deseche ese grupo, está desechando a Cristo. ¿A ustedes no les interesaría pertenecer a ese grupo? A mí sí. Yo quisiera estar en ese grupo que es, como dice el colombiano, tan llave con Jesús, tan unido con Jesús. El que ustedes escuchan, a mí me escucha. El que ustedes rechazan, a mí me rechaza. ¿Qué será ese grupo? San Marcos capítulo 3, versículo 13. Si quiere lo lee de la Reina Valera, en la Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. ¿Por qué? Porque aquí le quiero mostrar a los hermanos separados que hay un grupito que ellos no conocen, que ellos no saben, que Jesucristo se identifica con ellos. Y que no es precisamente los evangélicos, que no es precisamente los testigos de Jehová, los pentecostales, los mormones, los adventistas, no. Hay un grupito. ¿Quién será ese grupito? Y ese grupito, ¿cómo lo identifica Pablo? ¿Y cuál es ese grupito? Escúchenlo. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Oye, hay un grupito que él quiere, que él quiso reunir, llamó a los que él quiso. Observen algo. Es un grupito, pero que él elige, llama. No es el que quiera, yo quiero y ya, punto. No. Eligió, llamó a los que él quiso. Y oiga lo que viene. Y vinieron a él, y estableció a 12. Estableció. Aquí está el grupito, un grupito que se lo nombra 12. Los estableció. ¿Saben qué significa estableció? Que antes no estaba establecido. Y hasta ahora lo está estableciendo. Si lo está estableciendo hasta ahora, esto significa no es invento de hombre, lo inventó el mismo Cristo. ¿Cómo sabemos que lo inventó el mismo Cristo? Lo estableció él. No lo inventó un hombre, lo estableció. No estaba establecido, no estaba formado. Él lo acaba de formar. Un grupito de 12. ¿Sigan? Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Observen dos cosas.
ese grupito que él dice, el que ustedes escuchan, a mí me escucha, es porque él los escogió, los estableció y le dio la autoridad, el poder de enviarlos a predicar. Ustedes van a ir a predicar. Y el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Yo quiero estar en ese grupo. Yo quiero estar en ese grupo. Porque es que los evangélicos dicen, cualquiera agarra la Biblia y cualquiera va y predica lo que le da la gana. Error, 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 error. Es el que Jesús quiso llamar. Es en el grupo que él estableció, 12, un grupo. Y le dio poder para ir a predicar. ¿A predicar qué? Lo que le dé la gana. Mateo capítulo 28 de la Reina Valera. Mateo capítulo 28, versículo 19. Ustedes van a descubrir que ese grupito que Cristo elige, que son 12. ¿Por qué 12? Porque 12 eran las tribus de Israel, el antiguo pueblo de Dios. Jesucristo entonces nombra un nuevo pueblo de Dios, un nuevo grupo. 12, en nombre de los 12 tribus, 12 apóstoles. Los manda a predicar. Pero ojo, ¿qué van a predicar? Lo que ellos quieran. Lo que les llegue a la cabeza. Jesús dijo, comenzó a predicar. Mire que Jesucristo no comenzó a predicar y dijo, cada quien agarre lo que entienda y hable lo que quiera. No, así no es. Jesucristo reunió a los 12, los estableció y los envió a predicar. ¿Y cómo es que los envía? Óiganlo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Los está enviando. Id. Siga. Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oigan lo que viene. Aquí es la lupita, por favor. Oigan lo que viene. Enseñándoles qué es lo que tiene que ir a enseñar ese grupito. Ese grupito tiene una tarea específica, única, establecida por Cristo, ordenada por Cristo. Enseñando. Que guarden todas las cosas. La palabra enseñando. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está. ¿Qué van a enseñar? ¿Lo que le venga en gana? No. Únicamente lo que Jesucristo ha mandado, enseñado. Entonces observen que Jesucristo, para que el mensaje llegara al año 2000, que estamos en 2000, ¿qué? 2020, Él hizo una organización, una congregación, un grupo, lo estableció. Digo, usted no me sirve, usted tampoco me sirve, usted haga, usted, el que Él quiso. 12, los estableció, los mandó a predicar, pero le dijo, cuidadito, no vayan a ir a predicar lo que les llegue a la cabeza. Van a ir a predicar lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, Jesucristo manda a un grupito, y ese grupito, Pablo le pone un nombre, ahorita vamos a ver un nombre. Y ese grupito que va a ir a predicar lo que Jesucristo mandó, Jesucristo se hace uno con ellos. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ellos van a enseñar? Lo que Él les ha mandado. El que lo escucha a ustedes me escucha a mí. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer la copia fiel y exacta de mi persona. Lo que yo les mandé, ustedes lo van a llevar. Ustedes no van a hacer como el juego que hacen por allí. No me acuerdo cómo es que se llama el juego ese. Pero que usted le dice algo a Lucas se lo dice a ella, y cuando llega al último ha dicho cosas distintas de lo que dijo a Lucas. ¿Ah? ¿El secreto de la vaca llama? Aquí no es así. Para que no se cumpliera el secreto de la vaca, Jesucristo dejó 12, un grupo que Él quiso, los estableció y los envió a predicar lo que Él quiso. ¿Para qué? Para que pasara 1000 años, 2000 años y se enseñara exactamente lo mismo que Jesucristo enseñó, para que no vinieran otras personas a enseñar lo que les venga en gana. Ahora, 2000 años después nos encontramos con más de 60,000 sectas que se llaman Iglesia de Cristo. Y si Cristo está conmigo y yo predico el Evangelio, lo que yo quiera, eso que me llega a la mente, Dios me dice. Así usan los protestantes.
Dios me dice ¿qué? Dios me dice todo lo que llega a la cabeza, Dios me lo dice. ¿Qué cuento? Es pura mentira. Lo que Dios dijo ya está escrito. Y Él se lo dijo a los apóstoles. ¿Y cómo llamó Pablo, o cómo llama la Biblia a ese grupito? A ese grupito. Ustedes van a descubrir que Pablo le pone nombre a ese grupito que dice Cristo, que ustedes escuchan, a mí me escuchan, ustedes rechazan, a mí me rechazan. Primero Pablo lo llama cuerpo de Cristo. Y después lo llama iglesia de Cristo. Y es entonces aquí cuando nos encontramos un problema. El problema es de los protestantes que dice, Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia no sirve para nada. La iglesia no salva. Basta con que yo lea la Biblia, aleluya, gloria al Señor, y ya soy salvo. Error, error, error. Cuando Cristo vino al mundo, no repartió Biblias y dijo, agarren, lean y lleven. Repartan Biblia para que la gente salve. No, funda una iglesia, una congregación. Algunos dicen, yo soy la iglesia. Mentiras, yo no soy la iglesia. ¿Sabe qué significa palabra iglesia? Congregación. Varias personas, donde hayan dos o más congregadas. Eso se llama iglesia, congregación. Yo soy la iglesia. Mentira más grande, destapada al descubierto, que solo los ignorantes pueden creerlo. Yo no soy la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Yo no soy la iglesia. Para que sea yo la iglesia, tengo que ser varias personas, una congregación. Dijo un pastor un día, yo soy la iglesia. Le dije, ¿y el día que usted se muera se acabó la iglesia? Dijo, no, queda la otra persona. Y le dije, entonces no diga yo soy la iglesia, diga yo soy una iglesia. El día en que yo me muera, queda la otra. Pero no diga yo soy la iglesia. La iglesia la formamos un grupo. Yo quiero estar en ese grupo. Miren ustedes, por ejemplo, como Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice la Biblia, que Pablo iba persiguiendo a un grupo. Y ese grupo eran discípulos de Cristo. O sea, Cristo los había establecido, Cristo los había formado, Cristo los había enviado a predicar. Eran discípulos de Cristo, óiganlo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Contra quién? Léalo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Discípulos del Señor. Él los había llamado, Él los había establecido, Él los había enviado, pero Pablo respiraba odio contra ellos. Exactamente lo que se respira contra la iglesia de Cristo hoy día, contra los discípulos de Cristo. Odio, rechazo. Así respiraba Pablo contra los discípulos. ¿Se acuerda que le dijo Jesús a los discípulos, a ese grupito? ¿Quién a ustedes rechaza a mí? ¿Quién a ustedes escucha a mí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿O no estaban cuando eso? Pero ahí está escrito. Pero Pablo respiraba odio. Otra vez, repítelo, profesor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Aclaro, al sumo sacerdote, no como dicen los evangélicos, los sacerdotes de la iglesia católica. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¡Ubícate! Estamos en el tiempo de Pablo, donde existían los sumos sacerdotes de la iglesia judía, de la religión judía. Y Pablo va y pide permiso a los sumos sacerdotes. Y si quieren saber que era de la religión judía, ya le voy a dar citas. Ya se lo voy a dar. A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía. Aquí, por favor, la lupa, y prendemos la luz para que vean bien. La lupita. Una voz que le decía, no se olvide cuando Cristo fundó su grupito,
y lo mandó a predicar y les dijo, quien a ustedes escucha a mí, me escucha. Quien a ustedes rechaza a mí. Y entonces Pablo se encuentra con ese grupito que él llama discípulos. A ese grupito, y Pablo lo rechazaba y quería matarlo. Y sucedió algo. Una voz que le decía, paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús cumplió lo que le prometió a sus discípulos. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Quien a ustedes persigue, a mí me persigue. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pregunto, ¿ya Cristo había muerto o no? Sí. Ya había muerto, ya había resucitado, ya había subido al cielo. Pero Pablo está persiguiendo a Cristo. ¿Y qué llama perseguir a Cristo? Si ya Cristo está en el cielo. La Biblia dice que perseguir a los discípulos auténticos y verdaderos que Cristo estableció, que le dio la potestad de ir a predicar el Evangelio, es perseguir a Cristo. Pablo no lo sabía. Y Pablo pregunta. No. Siga. ¿Por qué me persigue? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Saulo pregunta, ¿quién eres? Yo no te persigo, Señor. Yo persigo a los sinvergüenza de los católicos. A esos sí los persigo. ¿Quién eres tú, Señor? Y Jesús responde, Yo soy Jesús a quien tú persigues. acaba de cumplir lo que le prometió a los apóstoles. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es cuando Pablo comienza a pensar y dice, si yo no persigo a Jesús, yo persigo a los discípulos de Jesús. Y esos discípulos congregados tienen un nombre. Estamos leyendo el capítulo 9. En el capítulo 8, versículo 1 en adelante, tiene el nombre que Pablo le da a esos discípulos que siguen a Cristo. Y que, ojo, el que persiga a esos discípulos de Cristo, está persiguiendo a Cristo. ¿Cómo se llama? 8:1 en adelante. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Cómo llama Pablo a ese grupo de discípulos que llevan el mensaje? La iglesia. ¿Otra vez? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Siga. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Siga. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Acaban de matar a Esteban, perteneciente a la iglesia de Cristo. Saulo sigue persiguiéndolo y Jesús dice, ya basta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Hay una iglesia. Pablo la perseguía. Cristo se hace uno con esa iglesia. Le reclama a Pablo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Es cuando Pablo se pone la mano en la cabeza y dice, caramba, yo estoy persiguiendo a la iglesia de Cristo. Y perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir a Cristo. De modo que Cristo está tan unido a la iglesia que con qué lo compararé. Y en Colosenses 1:18, Pablo compara la unión de Cristo con la iglesia con el mejor ejemplo, con el ejemplo más bello que hasta un niño puede entender, para que el mundo entero comprenda que la iglesia sí es importante y que quien persigue a la iglesia persigue a Cristo. ¿Cómo lo hace Pablo? ¿Qué comparación pone Pablo? ¿Qué es la iglesia para Pablo? ¿Y por qué Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Qué conclusión saca Pablo? Óiganlo. El 18. Sí.
Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. De una vez Pablo le llega a la cabeza un ejemplo. Saulo, ¿por qué me persigue? Él no perseguía a Cristo, él perseguía a la iglesia. Pero entonces viene también a que ustedes escuchan, a mí me escuchan, que ustedes rechazan, a mí me rechazan. Y dice Pablo, listo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Yo perseguía a la iglesia. ¿A quién estaba persiguiendo? Al cuerpo de Cristo. Por ende, estaba persiguiendo al mismo Cristo. Ahora entiendo cuando me dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Perseguir a la iglesia, o sea, al cuerpo de Cristo, es perseguir a Cristo. Pero un ignorante que no conozca las Escrituras puede decir, la iglesia no es importante.